Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ullanedel. Soy el director del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello y me han invitado a responder algunas preguntas. En primer lugar, me gustaría mandarle un saludo a toda la comunidad del Colegio Antilén. Espero que estén aprovechando este periodo difícil y complejo de la mejor forma posible. Y ojalá que este periodo también les ayude a conocer de forma más directa el funcionamiento de la comunidad educativa. En ese sentido, lo que les puedo decir es que respecto al bienestar es bien difícil hablar de un solo bienestar. En general, lo que sabemos por la investigación hasta el momento es que el bienestar es más bien una función. Es un conjunto de elementos que constituyen nuestro bienestar. En este sentido, nuestro bienestar es multidimensional y tiene algunos elementos que están asociados, por una parte, a los vínculos familiares, a las relaciones de amistad o relaciones significativas con los demás. Hay elementos como el logro laboral o familiar o escolar, en este caso también, que constituyen una fórmula de bienestar. O sea, cada uno de nosotros le entrega elementos o importancia a estos tipos de bienestar o a estas dimensiones del bienestar con el fin de crear una especie de fórmula propia del bienestar. No obstante, sabemos que hay algunas características sociodemográficas y también de ciclo vital que hacen que ciertos elementos sean propios o sean más importantes para ciertos grupos. Por ejemplo, sabemos que en el caso de los niños más pequeños, la relación con la familia es el principal determinante del bienestar, mientras que en el caso de los niños en edad escolar, y sobre todo aquellos que entran a la adolescencia, tienen como principal componente de su bienestar la relación con sus grupos de pares. Lo mismo en el caso de las personas en edad laboral, el periodo sobre todo, por ejemplo, entre los 25 y los 35 años, la dimensión del logro laboral es importante. Y en el caso de las personas mayores, principalmente de 60 y más, la salud pasa a ser un elemento central de su bienestar. Hay una escala que es bastante sencilla, que es el Personal Wellbeing Index. Hay un artículo nuestro que si me buscan en Scholar lo van a encontrar, que tiene o enumera algunas de esas dimensiones del bienestar que la literatura nos dice que son más importantes. Es importante pensar también cómo el bienestar se ve afectado por el espacio de la pandemia y por las limitaciones de movimiento, principalmente de reuniones colectivas. En ese sentido, es importante señalar que las restricciones de movimiento y de comunicación producto de la pandemia también van a afectar de manera diferencial a estos grupos. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, van a tener principalmente restricciones en la comunicación más cercana con sus amigos, y en ese sentido los medios de comunicación, los medios digitales de comunicación como les van a permitir también retomar parte de ese bienestar. Lo mismo pasa con las reuniones de amigos. Gran parte de la vida en la escuela no se basa solamente en lo que pasa dentro de la clase, sino también fuera de la clase. Y en ese sentido, estas restricciones de movimiento pueden afectar en el bienestar en la medida que reducen nuestras interacciones con otros que no son relevantes. Entonces, en ese sentido, las conversaciones con los amigos, por ejemplo, en el caso de los profesores, el conversar no solo de trabajo, sino también de las cosas que les están pasando, es un elemento central para poder recuperar parte de ese bienestar que se diluye en el marco de las restricciones de movimiento gatilladas por la pandemia. En ese sentido, mi respuesta o mi principal foco está en que el rol de la educación es entrenarnos en aquello que sabemos como especie, para hacer frente a aquello que no conocemos como especie. Y esto, que puede ser bien raro, puede parecer incluso paradojal, no es tan paradojal. Finalmente, educarnos para conocer y para aprender implica tener conciencia de los límites de lo que sabemos.
Y en ese sentido el principal rol de la educación en situaciones como esta, en la ciencia nosotros lo aprendemos muy rápido. En general ser científico implica sistemáticamente fallar permanentemente y aprender que fallando uno aprende. En este caso el rol de la educación, sobre todo en procesos de cambio social acelerado como este, es entender que podemos estar equivocados y que equivocarnos es bueno, porque nos permite relacionarnos de manera humilde con el conocimiento. En ese sentido, el rol de la educación debiese estar asociado a establecer una relación entre nosotros, los individuos, y el conocimiento basada principalmente en la humildad. En ese sentido, esto significa que, aunque sepamos o no de un problema, eso no implica que hayamos agotado el conocimiento posible. Eso no significa que si yo soy doctor en Derecho o doctor en Estadística, sé todo sobre el Derecho o todo sobre la Estadística. Lo único que sabe alguien que llega a los niveles más avanzados de educación es lo poco que conocemos. Y en ese sentido, ¿qué nos enseña finalmente o qué nos entrega la educación en el marco de escenarios donde tenemos poco control sobre el entorno? Es justamente aferrarnos a lo que sabemos y a partir de eso ver qué podemos aprender de este caos aparente. En ese sentido, lo primero es tener la plena conciencia de que fallar es normal. A nosotros en general en los colegios nos enseñan muy poco a fallar, en las universidades nos enseñan muy poco a fallar, pero fallar es parte y es lo que nos hace más humanos, de hecho, porque nos permite aprender de los errores de los demás y también de los nuestros. Y el conocimiento y la ciencia en general es un gran cúmulo de errores hasta que encontramos aquello en lo que no fallamos. Entonces el acercarnos con humildad al conocimiento yo creo que es uno de los espacios más importantes que nos puede entregar la educación en el marco de esta parte. Si nos acercamos al conocimiento desde la humildad, es mucho más probable que no solo aprendamos de nuestros propios errores, sino que también aprendamos de los errores y de los aciertos de los demás. La educación emocional, este sentido de que uno puede también fallar o que las cosas se pueden escapar de control con nuestras emociones, porque tenemos que tener absolutamente claro que nuestro sustrato es el de... somos animales con un poco más de evolución, pero nuestras emociones, nuestro instinto sigue estando ahí. Y eso no implica que sea malo. De hecho, es lo que nos hace ser humanos y es lo que nos hace ser quienes somos. A lo largo de un gran proceso de fallo, que no significó por suerte nuestra extinción, logramos aprender a internalizar que hay algunas cosas que tienden a funcionar más que otras y algunas cosas que derechamente tenemos que evitar. En ese sentido, reconocer nuestras emociones no implica que seamos capaces de controlarlas, y es importante tener claro eso. Cuando hablamos de educación emocional, significa educarnos a nosotros mismos para conocer nuestras emociones y también las de los demás, no para poder controlarlas, no para poder orientarlas en determinado sentido, sino principalmente para poder reconocerlas. Y en ese sentido, como les decía, conocer nuestras emociones no implica que podamos controlarlas, pero sí nos permite identificarlas para poder reducir daños o evitar riesgos. Por ejemplo, es normal reaccionar ante nuestros propios errores con ira. ¿Quién no le ha pasado que, no sé, imagínense, están jugando a la pelota y se te va el penal? Lógico que nos vamos a enojar y después nos vamos a sentir tristes. Pero es importante reconocer que la ira es un elemento natural, la tristeza es un elemento natural. Pero que si no la lidiamos y no la sabemos canalizar de buena forma, nos puede llevar a múltiples problemas. La ira nos puede llevar a pelearnos con gente, la tristeza nos puede llevar a aislarnos socialmente. Pero el entender lo que nos pasa y el identificar lo que nos pasa nos puede ayudar también a identificar caminos para justamente reducir riesgos, evitar problemas. En ese sentido, por ejemplo, si fallamos, ejemplo, perdí el penal, pero voy nuevamente a jugar a la pelota, voy a tomar esa ira y si soy capaz de transformarla en perseverancia, o porfía, como decía mi abuelo, no voy a utilizar esa ira para pelear con el otro,
sino que lo voy a utilizar para poder enfocarme más y avanzar y lograr el objetivo, que es finalmente hacer un gol. Y en ese sentido podemos tomar la ira y convertirla en un elemento movilizador que no dañe a los demás, pero que sí nos impulse a conseguir el objetivo en el que fallamos inicialmente. Es importante tener claro que las emociones van a seguir estando. Son parte de nosotros mismos. Nosotros somos parte de somos esas emociones. Entonces no las podemos gestionar, no nos podemos gestionar a nosotros mismos de forma mecánica. Sí nos podemos conocer. Y en la medida que nos conozcamos, identifiquemos qué nos pasa, fallemos muchas veces y aprendamos de esos errores, vamos a poder también canalizar nuestras emociones y la energía asociada hacia esas emociones hacia la reducción del daño, hacia no causarnos daño a nosotros ni a los demás, y a poder crecer en conjunto y crecer y aprender nosotros mucho más. Que estén muy bien, muchas gracias nuevamente a la comunidad Antilén, y espero que tengan una buena semana y puedan seguir aprendiendo en conjunto.